Vamos a tener 3 exposiciones, como se dijo, es manga, anime y derecho. La primera de las exposiciones, que sería ¿Tenela? No. Fernanda Cuevas Gallego, de la Universidad de Chile, y va a hablar sobre crímenes de guerra, el Neon Genesis Evangelion, análisis del conflicto armado entre NAR y los ángeles. Bueno, vamos con eso, a ver qué nos están diciendo en la serie. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer por la instancia de participación. Es la primera vez que hago algo así y, bueno, llegó el momento. Para quienes no han visto, Neon Genesis Evangelion ahora está en Netflix, así que no hay excusas para que no la vean. Es una serie de los años 90 que tiene lugar en el Japón futurista de aquel entonces, del año 2015, y trata básicamente acerca de luchas entre robots y seres extraterrestres. El primer episodio muestra a los personajes principales, Shinji Ikari, Rei Ayanami, y posteriormente a Asuka Langley, como niños adolescentes que deben pilotear estos robots que son los únicos, por alguna razón, que pueden destruir a estos seres aparentemente alienígenas que llegan al planeta Tierra a destruir a la humanidad, como en todas las series japonesas de los 90 donde hay robots y alienígenas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Lo curioso de Evangelion es que no todo es lo que parece, y la serie tiene un gran desarrollo de carácter psicológico y filosófico, donde al final los extraterrestres no son extraterrestres, sino que son terrícolas, comparten un 99,98% del ADN de los seres humanos, y se da una guerra entre especies por la dominación del planeta. La trama propiamente tal de la serie comienza el 13 de septiembre del año 2000, cuando una expedición de carácter secreta por parte de una organización llamada SEAL va a la Antártida y descubre a un ser llamado Adán, el primer ángel. Adán, junto con el otro ángel, Lilith, son quienes dan origen a las especies que están en conflicto durante esta serie. Adán a los ángeles, que no son como los plantean en el catolicismo, ¿no? Sino que tienen formas muy extrañas, y Lilith, que da origen a las especies que viven actualmente, entre ellos nosotros. En esta expedición, SEAL, a propósito, despierta a Adán, que estaba dormido y que por ende, por eso vivimos casi 4.000 millones de años en paz, sin invasiones. Despierta a Adán y el planeta automáticamente sufre un cataclismo de tal magnitud que derrite los polos de la Antártida. Al año 2008, la mitad de la población humana muere, producto de conflictos del propio cataclismo. Ya no existen las estaciones del año y el planeta Tierra está mayoritariamente sumergido por las aguas de la Antártida. En este nuevo escenario, Shinji, quien es convocado por su padre, Gendo, quien trabaja para NERV, le es pedido que maneje el EVA. El EVA son estos robots, aparentemente robots, que son los únicos que pueden destruir a los ángeles, y producto de manipulación emocional por parte del padre de Shinji, este accede y finalmente vencen al primer ángel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hablamos de crímenes de guerra? ¿Existe un conflicto armado en Neon Genesis Evangelion? Podríamos decir que sí, debido a que hay dos partes que se encuentran en conflicto. En este caso, los ángeles buscan atacar constantemente la ciudad de Tokio 3, que es donde se sitúa toda la trama, y buscan atacar específicamente a NERV de forma organizada y constante con armas, y son los seres humanos quienes, representados por NERV, se defienden de los ataques de estos ángeles. Como es un conflicto armado, podríamos decir que aplica el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales, pero además el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a medida que va avanzando la serie, los ángeles tienen distintas formas.
no son específicos, no tienen formas de seres humanos, sino hasta el último ángel, y van variando sus ataques y en principio se podría decir que no son seres inteligentes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de partes que combaten si no estamos seguros de qué son los ángeles? En ese sentido, se puede evidenciar a lo largo de la serie que los ángeles son seres que poseen inteligencia y habilidades incluso superiores a las de los seres humanos. Tienen capacidad de organización, y aquí es vital distinguir entre si existe un conflicto de carácter internacional o un conflicto armado de carácter no internacional. Hay que recordar que como están buscando eliminar a la vida en el planeta Tierra, naturalmente debe estar involucrada Naciones Unidas en el financiamiento de NERV como organización paramilitar que se encarga de defender los intereses de los seres humanos en el planeta Tierra. Por ese lado, no tenemos problema en decir que los seres humanos, los países, Naciones Unidas, podrían ser considerados una parte del conflicto armado. Pero por otra, los ángeles, es difícil definir cuál es su naturaleza o asociarlo a algo semejante con lo que nosotros como personas nos hayamos encontrado. En ese sentido, la Convención de Montevideo de 1933, en el marco del derecho internacional, establece lineamientos poco específicos respecto de qué se puede entender por un Estado. Y, dado los elementos que podemos encontrar respecto de los ángeles, que tienen un territorio donde aparecen en forma determinada, sus ataques están realizados de forma coordinada, se pueden comunicar entre ellos, y eventualmente los ángeles, por medio de uno de los personajes, Kaworu Nagisa, quien resulta ser un ángel en forma humana, es capaz de comunicarse también con nosotros, dan a entender que, sin importar cómo sea su forma de gobierno, pueden tenerla. Sin tener delimitado su territorio, pueden tener territorio. Sin tener una determinada cantidad de población, tienen una población mayor a un solo individuo. Lo que podría llevarnos a decir que estamos frente a un conflicto armado de carácter internacional antes que uno de carácter no internacional, sobre todo por la magnitud del conflicto y los recursos invertidos. Habiendo un conflicto armado internacional, ¿se cometen crímenes de guerra? Determinadas las naturalezas de ambos actores, yo planteo que sí, se cometen crímenes de guerra. Y por más extraño que parezca, los seres humanos cometen más crímenes de guerra en este conflicto con los ángeles que los propios ángeles. Entre los crímenes que se pueden contar en los distintos episodios, el más evidente es el enlistamiento de menores de 15 años. Los pilotos de los robots son niños de 14 años que van a la escuela pero están entrenados constantemente para combatir con estos ángeles y se los está preparando para morir. Muchas personas se plantean por qué solo adolescentes pueden manejar estos robots y por qué solamente ellos. Parte de la trama un poco oscura y profunda que tiene Neon Genesis Evangelion es que los robots no son robots, sino que son ángeles producidos por los propios seres humanos que trabajan en NERV, que derivan de uno de estos ángeles originarios, Lilith, que clonaron y los hicieron, les pusieron armaduras de robots para hacerlos parecer robots, con tal de utilizarlos a su beneficio y combatir así a estas razas que buscan exterminar al planeta Tierra, a la vida en el planeta Tierra. En ese sentido, NERV comete los crímenes de experimentación biológica, alistamiento de menores de 15 años, la provocación de daños y lesiones excesivas. NERV no mide el impacto que tienen sus armas respecto de la población civil y en los territorios civiles que tienen a lo largo de la serie. Y por otro lado, Los Ángeles, el único crimen de guerra que podrían haber llegado a cometer es el de uso prohibido de gases, líquidos, prohibidos propiamente tal por el derecho internacional. En ese sentido, por haber en uno de los episodios utilizar un ácido que corroe a los robots mientras están intentando luchar contra uno de los ángeles y ya está. Sin embargo,
la mayor trama y qué es lo que sucede al final, toda esta lucha entre los seres humanos por resistir esta eventual extinción contra los ángeles, se logra vencer a los ángeles, pero nos morimos igual. O sea, en Evangelion, eventualmente, al final, todos mueren, producto de los planes que en paralelo esta organización llamada SEAL tiene respecto de los seres humanos, llamado el Proyecto de Complementación Humana. Sé que esta exposición puede parecer un poco enredada para quienes no hayan visto la serie, pero por eso lo recomiendo mucho. Y hay guerra, hay partes que beligeran, es un conflicto de carácter internacional, se cometen crímenes de guerra. ¿Podrían haber responsables? Eventualmente sí y no. Producto de lo que ocurrió con este proyecto de complementación humana, donde todas las personas son destruidas, ni siquiera podría haber corte penal internacional capaz de poder juzgar a los responsables de estos crímenes, pudiendo decir como nombres iniciales a Gendo Ikari y los altos mandos de NERV como los responsables de llevar a cabo estos crímenes, y de Los Ángeles nadie podría hacerse responsable porque eventualmente Kaworu Nagisa es finalmente asesinado por Shinji y uno de los robots en los episodios finales. Creo que fue como un magno resumen de todo. Lo más de esta serie es llegar a cuestionarse en qué medida el derecho internacional aplica, pero también los fines con los cuales utilizamos el derecho internacional para regular los conflictos. Al final, nadie hubiese podido hacerse responsable. SEAL es una organización secreta que estaba a cargo de las personas más poderosas del planeta Tierra, entonces ¿habríamos podido llevar a esas personas eventualmente a juicio? No. Y con todo lo que sucede al final, todo el impacto psicológico que tienen los personajes, es poco probable que hubiese podido haber victimarios ante la corte y víctimas que pudiesen haber recibido una reparación al respecto. Muchas gracias. Bueno, evidentemente el poner 5 minutos antes ha hecho que se acelere todo, está con tiempo, eso no significa que puedan abusar los otros del tiempo. Ahora vamos a escuchar el sistema de justicia internacional. ¿Al revés? Al revés. Al revés. Bueno. Así continuamos. Bueno, habían dicho otra cosa. Me cambian todo. Evangelion, Shinji, Ikari, infancia del abuso psicológico infantil y abandono parental. Yanela Marina Vega, de Argentina, y hay que reconocer que tenemos, para mirar desde cualquier serie, vemos lo que muestra cuando queremos buscar y abrimos la mente. Rabinovich, tú verás maravillas con nosotros. Tenés el control ahí. Hola, buenos días a todos. Les pido que me tengan paciencia, pero porque es mi primera exposición. Tal como lo dijo la doctora, sin Neon Genesis Evangelion, primero ya la etimología del título de la saga nos habla de lo nuevo, un nuevo comienzo de generaciones y de un evangelio de una nueva era. Sí, es muy trascendental. ¿Por qué? Porque les pide a la persona que abandone toda su parte religiosa y le demos una oportunidad para entender este nuevo comienzo. Imagínense que empezamos, que avanzamos con el tema de que tenemos una guerra directamente con Dios y con los ángeles. Imagínense el poder del universo en contra de su pobre creación que es un ser humano. Entonces, tenemos distintas fases, podemos mirar la parte religiosa, la parte de guerra internacional, la responsabilidad, y también podemos mirar la parte parental. Como me gusta el derecho de familia, qué mejor que verlo como un expediente de familia. No sé si algunos hacen y el que hace que me disculpe. ¿Por qué? Porque si bien ella marcó la edad del chico que maneja estos mecha, estos robots, que en realidad son parte ángel, parte robótica, tiene una unión psicológica con el piloto. Por lo tanto, si él sufre un ataque, ese ataque se ve reflejado directamente sobre la psiquis y el cuerpo del piloto. Entonces, este niño, que es uno de los elegidos por un instituto,
se da en el marco de un abandono parental. ¿Por qué, ustedes dirán? ¿Por qué un niño elegido será abandonado? Bueno, los dos tenemos que hablar de los hechos. ¿De dónde nace este chico? Bueno, nace de la unión de Yui-Ikari, de Gendo Roppongi, que después tomará el apellido Ikari, cosa llamativa. ¿Por qué? Porque en Japón se estila que el apellido que es más reconocido, que tenga estatus, el hombre lo puede tomar para sí. Entonces, este personaje se enamora de la mamá que va a ser de Shinji. Ella es una bioingeniera, la que va a estar encargada del desarrollo de todos estos robots, de la parte de ingeniería, investigaciones psíquicas, y se rumorea que él decide contraer nupcias y enamorar a esta mujer porque ella tiene una directa conexión con la organización SEAL. A posteriori, en un momento se hace una experimentación en la cual las cosas salen muy mal y ella llega al 400% de concentración con el robot, lo que hace que el alma de ella sea absorbida y nunca más la van a encontrar, haciéndose una fractura en la familia. Gendo, siguiendo sus propios intereses, decide deslindar la responsabilidad o brindar la infancia de su hijo a un tercero. Cosa que sí está previsto, si podemos trasladar esta situación a nuestro código argentino, está previsto de que es posible para los padres deslindar la responsabilidad en un tercero, previo a escuchar la opinión del menor. Un menor de 3 años en formación y con la desaparición de una madre nunca fue escuchado. No podemos hablar de un abandono en los términos del código nuestro, porque no es que lo dejó en la cama en situación calamitosa ni en la calle, sino que le brindó toda la parte económica, pero la parte emocional la dejó nula. Solamente le interesa cuando es llamado como el tercer niño elegido para manejar estos mechas. Entonces, para nosotros, este niño tenemos que hablar primero de su personalidad. Tengamos en cuenta que tiene 2 padres ausentes, uno por una desaparición o muerte trágica, depende de quién cuente la historia, y después tenemos un padre que decide abandonarlo porque no le sirve. Le es un estorbo para lo que él quiere hacer, que son los proyectos de los EVAs. Por otro lado, nosotros tenemos una diferencia abismal con el nuevo cambio legislativo respecto a responsabilidad parental, que es lo que entendemos nosotros, que es tener en cuenta al niño, su psiquis, su evolución, cosas que obviamente en la realidad muchos distan, que me han más reflejado en este anime, que podemos ver. Por otro lado, solamente lo ve su padre como un recurso, porque en más de una ocasión lo ha mandado a pelear sin un entrenamiento. De hecho, en el primer capítulo, cuando él aparece el ángel para atacar, él está sobre una unidad EVA que se conecta, no sabe cómo, pero porque su padre iba a hacer un acto de crueldad. Entonces él quiso, por alteridad, por solidaridad, ayudar a otra piloto que estaba en posibilidad de fallecer en ocasión de prestación de servicio. Entonces, siempre hay presente elementos de violencia psicológica, abuso, abandono. De hecho, conforme va avanzando la serie, uno puede observar que la psiquis del menor se va abriendo a nuestros ojos y siempre tiene flashback de él viéndose a sí mismo abandonado con un bolso, sin explicaciones, sin nada, y después cuando viene hay una alteración de su centro de vida en la cual él tiene que venir a luchar y morir por la humanidad porque su padre lo decidió. También los que están alrededor de él, que van a ser una de los pilares que él va a tener, que va a ser Misato, le va a mostrar otra perspectiva de la vida, un poco más alegre. Sus compañeros de colegio le van a permitir ser un poco más normal, porque vivía con su sensei y era un niño completamente dócil.
tengamos en cuenta que para un abuso generalmente necesitamos que alguien sea dócil, que se entregue. Y más un niño que quiere siempre la aprobación de un adulto. Si esa aprobación implica morir para él, está bien. Una vez le preguntan durante la serie por qué decide ser un piloto de un EVA. Y termina diciendo que es porque su padre quiere que lo admiren. Fíjense el grado de abuso que es palpable en las manos de cualquiera de nosotros, de esa criatura, de decir, voy a entregar mi vida por la humanidad solamente por agradar a mi padre. Entonces, con todo lo antedicho, creo que todos acá, si tenemos un poco de fibras de padre, diremos, ¿esta persona realmente está apta para ser padre, para ejercer ese rol? Muchos vamos a decir que no, evidentemente, pero lamentablemente para nuestro ordenamiento jurídico necesitamos un equipo técnico que así lo decida. Entonces, ¿por qué? Porque él expone a su hijo, lo envía a guerras, lo sube a una nave y si no cumplís con tu rol de piloto, te echo de mi vida, sos algo desechable, sos un recurso y si morís prestando servicio, no es mi problema. Entonces, evidentemente no está apto dentro de lo que sería el ordenamiento jurídico para ejercer ese rol de padre sanamente. Nosotros nos preguntamos también, ¿es saludable que Shinji Ikari tenga contacto con su progenitor después de todo esto? Y teniendo en cuenta las convenciones del niño, que vamos a escuchar su interés, la nueva temática del Código Civil Comercial argentino, en la cual el menor puede exteriorizar su voluntad de tener o no un régimen de comunicación con su progenitor, diremos que es arriesgado en este caso. ¿Por qué? Porque Shinji es un chico dócil y cambia, y para colmo está en la edad de 14 años, que está en la transición entre la niñez y la adultez, y tiene dos faltas muy grandes que son los pilares de la vida, que son la madre y el padre. Entonces, si lo escucháramos a él solamente, diríamos que él sí quiere que tenga un contacto, de hecho lo intenta muchas veces, y siempre su padre lo rechaza, lo que genera en él siempre una postura minimizada de sí mismo, de su psiquis, de su autoestima. ¿Es palpable una situación de abuso? Yo creo que sí, porque subir a un niño de 14 años en un robot en la cual tiene posibilidades de morir, porque los ángeles explotan de una manera como que fuera una bomba atómica, por lo tanto pueden morir, es palpable ese abuso. Pero también tengamos en cuenta que el entorno en donde él está también se brinda para apoyarlo, es más, traten de cambiar la visión de él diciendo que él es el mejor, que eso lo está haciendo por la humanidad, generándole a él culpa de que si no cumple con el rol exigido por su padre, eventualmente la humanidad va a morir. ¿Es posible una acción de revinculación? En el Código Civil no va a figurar esta figura, perdón la redundancia, de acción de revinculación. Es una creación pretoriana. Entonces, la acción de revinculación tendría que ellos paso a paso se fueran viendo con ayuda terapéutica para poder establecer eventualmente un vínculo familiar saludable y a posteriori poder, Kendo Ikari, tener un hijo con cual disfrutar la vida. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Juan Sebastián Ramos. La mía no fue discriminatoria. Sí. El sistema de justicia internacional en One Piece. One Piece es un nombre particular. Primero igual quería tomar 2 minutos porque teníamos algo de tiempo para felicitar a Janina porque era su primera exposición y me pareció excelente, y además me encantó que haya tomado un vínculo como es el derecho de familia, porque nosotros en la comisión hasta ahora no habíamos tenido trabajos sobre esa área del derecho y ella demostró que no solo se puede hacer, sino que se puede hacer sorprendentemente bien, así que muchísimas gracias. Y ahora me tocaría a mí hablarles de Derecho Penal Internacional en One Piece, que el título, como uno pasa que a veces es el problema de poner primero el título de una obra y después ponerse a escribirla, que me di cuenta que evolucionó de tal manera que no es un título exactamente correcto. El segundo título, un abordaje a la institución de los marines, sí lo es, porque vamos a hablar principalmente de la institución de los marines dentro del mundo de One Piece, que son los que nos brindan lo que más parece un sistema jurídico dentro de ese mundo.
El mundo de One Piece es un mundo increíblemente vasto y además es increíblemente heterogéneo. Se compone principalmente de 4 océanos, que son el azul del sur, el azul del norte, el azul del este y el azul del oeste, un cuerpo terrestre llamado la línea roja y un cuerpo marino llamado la gran línea. ¿Qué ocurre? Si bien el mundo es increíblemente vasto, es muy homogéneo administrativamente porque existe algo llamado el gobierno mundial. Y lo que ocurre con el gobierno mundial es que se funda en base a lo que sería un acuerdo internacional armado entre 104 reyes de 104 islas distintas. Si ustedes recuerdan la imagen típica que se hace del Leviatán de Hobbes, cómo el soberano se arma a base de la composición de los diferentes individuos, es exactamente cómo se arma el gobierno mundial, cómo los diferentes reyes van uniéndose para armar un solo gobierno y fundan su capital en la línea roja en una ciudad llamada Marilloa, que es considerada una ciudad sagrada. De hecho, el nombre que adquieren los representantes del gobierno mundial es Dragón Celestial, que es una, ¿cómo decirlo?, es una referencia directa a cómo se concebían los emperadores en China. Por otro lado, si bien existe el gobierno mundial, nosotros en la serie casi no lo vemos, solo vemos en 2 paneles del manga y vemos a sus 5 grandes representantes. Lo que sí vemos todo el tiempo es a los marines, que son como el brazo palpable para el lector de la serie del gobierno mundial. Los marines son una institución particularmente difícil de definir porque si bien nosotros tendríamos, ¿cómo decirlo?, los marines son una gama de instituciones que en nuestro mundo serían diferentes. Es decir, por un lado son las fuerzas armadas del gobierno mundial, pero por otro lado también sirven como fuerzas policiales y por otro lado también son el sistema judicial. Es decir, combinan las 3 funciones en un solo organismo y a su vez, al servir al gobierno mundial, tienen una jurisdicción mundial, porque aquellos lados donde los marines no tienen jurisdicción porque no reina el gobierno mundial son zonas que no son reconocidas por el gobierno mundial. Por ende, en realidad serían clasificadas como, ¿cómo decirlo?, como un estado no reconocido o un lugar de situación de guerra. Por eso el derecho internacional me pareció que me había equivocado en el título, porque no hay diferentes naciones, hay una sola nación y un montón de personas que lo combaten. Los que lo combaten son principalmente lo que se llama imperios piratas, que de vuelta no tiene una delimitación, sino que más bien es donde está el pirata con toda su tripulación en ese momento. Aquí podemos ver el cuartel general de la Marina, pero este es uno solo de los cuarteles, es el más conocido. Y aquí podemos ver una lista de los diferentes oficiales. Como pueden ver, claramente hay un alto nivel de individualidad en los diferentes representantes. No solo desde el punto de vista de los uniformes, sino desde el punto de vista de las disposiciones físicas y también de los diferentes poderes que tienen. Eso es porque en el mundo de One Piece existe una distribución muy interesante de poderes, como es normal generalmente que en los mangas ocurra. Lo que yo quería hablar principalmente cuando abordamos a los marines es el tema de que, al ser una organización tan vasta, al cumplir toda esta multiplicidad de funciones, los marines crean su propia doctrina de justicia. Y lo bueno es que como la serie tiene casi 900 capítulos, hemos podido tener una exposición relativamente amplia de cómo son las doctrinas de justicia que maneja cada marine. Como les señalé, hay un alto grado de individualidad en las capas altas de la institución, por ende es muy normal que un marine tenga su propia subversión de una doctrina, pero sí es posible hablar de 2 doctrinas en particular. Por un lado tenemos lo que se llama la justicia absoluta, o la doctrina de la justicia absoluta, y por otro lado tenemos la doctrina de la justicia moral. Y como van a darse cuenta cuando termine la exposición, cada una de esas doctrinas se crea, ¿por qué? Porque el marine que apela a una doctrina o a la otra entiende que la función de la institución es diferente. Si vos entendés que la función de la institución es una función, que se voy a explicar en un par de minutos, vas a apelar a la justicia absoluta. Si crees que es otra, vas a apelar a la justicia moral, junto con todas las modificaciones del procedimiento que esto conlleva. Vamos a hablar primero de la justicia absoluta, que es la que se identifica con aquellos marines que son, como dijeron en la producción del planeta de los simios, malos malísimos, que es la que principalmente se identifica con esos oficiales marines que son los claros antagonistas de la serie. No olvidemos que One Piece, nuestro protagonista es un pirata y se narra como si los héroes fueran los piratas. Por ende, aquellos que los persiguen necesariamente son antagonistas, pero estos, además de ser antagonistas, son claramente villanos. El mejor exponente de esta doctrina es el almirante Sakazuki, que luego es ascendido al cargo de gran almirante, por ende es de iure la persona que gobierna por sobre todo los demás marines. Como vamos a ver en la práctica, esto es solamente de iure, de facto hay mucho nivel de desobediencia en lo que serían los rangos menores.
La doctrina de la justicia absoluta, por decirlo de alguna manera, es una combinación de diferentes ideologías jurídicas que existieron en el mundo real. Por un lado tenemos un componente atávico, similar al de Lombroso. Por otro lado tenemos una tendencia que tiene la justicia absoluta a etiquetar a las personas y a decir que si una persona una vez fue clasificada como pirata, rápidamente no puede cambiar esa clasificación y no importa la acción que haga, siempre debe ser perseguido, sin importar si está delinquiendo o no está delinquiendo. Por otro lado, también apelan a que si una persona, por ejemplo, es el hijo de un pirata, es muy probable que él también vaya a ser un pirata, por ende está bien perseguirlo y está bien agarrarlo antes de que llegue a ser una persona de fuste. De hecho, la idea de trabajo surge de un proceso que le hace una persona donde no la juzgan por sus actos, sino que la juzgan por ser el hijo de uno de los reyes de los piratas. Y lo terminan ejecutando, de hecho sea de paso. Y finalmente hay un altísimo componente de lo que es la creencia en la soberanía de los dragones celestiales y del gobierno mundial. Un marine que apela a la justicia absoluta entiende que cuando el gobierno mundial le da una orden, él tiene que cumplir esa orden. Incluso si cumpliendo esa orden lo que tiene que hacer es ejecutar civiles o causar daños colaterales masivos. Esto se ve, por ejemplo, en uno de los cuadros del manga cuando le ordenan al almirante Sakazuki, que en ese momento era un capitán, que ejecute a un montón de científicos que, si bien no eran criminales, estaban a punto de descubrir algo que el gobierno mundial no quería que descubran. Y Sakazuki inmediatamente los ejecuta, incluso cuando otros oficiales de la marina le dicen que lo que está haciendo está mal y que no pueden quebrantar normas morales cuando están ejecutando este tipo de acciones. Porque, ¿qué pasa? Como los marines que apelan a la justicia absoluta entienden que el gobierno mundial es el único estado soberano, el soberano no puede equivocarse. Entonces todos los mandatos que te haga necesariamente son justos. Ahora, esto también conlleva un pequeño problema, que es con lo que la serie se llama los Shichibukai, que serían lo que en el mundo real fueron los corsos. Es decir, aquellos piratas a los cuales el Estado les ha dado una patente para que sus actividades sean consideradas legales y en forma se les borra el historial. ¿Qué pasa? Un marine que apela a la justicia absoluta entiende que si una persona ha sido clasificada por el gobierno mundial como un Shichibukai, ya no lo pueden perseguir porque él ha dejado de ser un criminal. Entonces se puede ver cómo, si bien vos querés establecer un dogma de una justicia absoluta y tratar de que la persona sea clasificada solamente por sus características, también tenés ciertos resortes que te hacen tener que correrte de esa posición cuando tu soberano te lo ordena. Es decir, hay una sucesión directa hacia lo que sería la jerarquía. Bueno, aquí vemos a justamente Sakazuki ejecutando al hijo del rey de los piratas de una manera bastante particular. Por otro lado, tenemos la otra doctrina, que es la doctrina de la justicia moral. Esta doctrina de la justicia moral se identifica principalmente con aquellos marines que, si bien protagonistas, no son considerados necesariamente villanos. Es decir, apela a aquellos que, si bien son antagonistas, no son villanos, sino que podrían ser considerados héroes si la historia se contara desde el punto de vista de los marines. Tenemos diferentes ejemplos a lo largo de la serie, como lo son el almirante Iso, que es uno de los personajes que vamos a ver cuando estas dos doctrinas discutan más importante. También tenemos al vicealmirante Garp, que es el abuelo de nuestro protagonista. Nótese como nuestro protagonista es un pirata, pero su abuelo había sido un almirante, y de hecho es considerado el héroe de la marina. Ahora les voy a explicar por qué. La justicia moral apela a que el juicio no debe ser necesariamente sobre la etiqueta que se le da a la persona, sino que debe ser principalmente sobre las acciones que está ejecutando la persona. Entonces, un marine de justicia moral, si encuentra una persona que ha sido categorizada como pirata, tiene un mayor nivel de deliberación sobre si debe arrestarlo o no en la situación en la que se encuentra. Puede considerar que a veces, si el pirata lo ha ayudado a hacer algo, en ese momento no sería lo correcto arrestarlo. También, a su vez, un marine que apela a la justicia moral entiende que los civiles son sagrados y no se los puede atacar solamente porque el gobierno mundial te lo ordene o porque sería un daño colateral para lograr el bien mayor que sería capturar a un pirata. Es decir, tiene una visión muy diferente de las funciones que tienen los marines, juzgando principalmente los hechos, teniendo un criterio subjetivo más que un criterio objetivo para juzgar si es oportuno o no accionar, y siempre tratando de minimizar los daños colaterales. Y en ese sentido hay una escena del manga que a mí me parece excelente para demostrar lo que es la justicia moral, que es la siguiente. Este hombre de aquí con los dos habanos es en ese momento el capitán Smoker. Es un marine que está en ese momento persiguiendo a Luffy y se choca con una niña que va con un helado. Cuando el padre ve que se choca con la niña, el padre puede pensar que si el marine apela a la justicia moral, lo que la niña está haciendo es obstruir que él pueda cumplir con su deber. Entonces es posible que vaya una reprimenda. Pero como por suerte en ese momento nos damos cuenta que
perdón, que apela a la justicia absoluta, pero por suerte en ese momento nos damos cuenta que Smoker apela a la justicia moral. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le ofrece a la niña dinero para que se compre otro helado. Porque entiende que si bien la niña le causó un percance para cumplir su objetivo, el daño colateral que le ha causado a la niña es superior a ese percance que tuvo. Finalmente, hay un claro choque entre las ideas de la justicia absoluta y la justicia moral, cuando en un evento que se llama la saga de Dressrosa, el almirante Illo deja escapar a Luffy cuando estaba peleando con un Shichibukai que era Don Quijote de los Flamingos, porque Illo se da cuenta de que este Shichibukai, a pesar de que ya no es un criminal para el gobierno mundial, sus acciones son muchísimo más peligrosas que las acciones de Luffy. Entonces ayuda a Luffy a atrapar a los Flamingos y deja escapar a Luffy luego. Y lo que es aún peor es que Illo le pide al pueblo en el que estaba gobernando los Flamingos, se llama Dressrosa, disculpas en nombre de los marines, porque debido a las acciones cerradas del gobierno mundial al designar a los Flamingos como su soberano, ellos han sufrido un montón de percances. Y esto claramente demuele los dos grandes pilares de la justicia absoluta, porque por un lado estás reconociendo que tu soberano comete errores y por ende no todos sus mandatos son justos, y por el otro lado estás juzgando a una persona sin importar la categoría que le ha asignado el sistema. Claramente, y esto entiendan que el manga se lee primero el panel en rojo y después el panel en púrpura, lo que le dice Sakazuki, que es un almirante claro exponente de la justicia absoluta, es: tus acciones han hecho que nuestro sentido de justicia pierda toda su credibilidad. Entonces lo que Illo le dice: si a vos lo único que te importa es la credibilidad, deberías agarrar y mantener tu cara oculta. Si admitir que podemos cometer errores erosiona la confianza que tiene el pueblo en nuestra justicia, es porque nunca tuvieron confianza en nosotros. Entonces, a la conclusión a la que puedo llegar es que si los marines son una institución heterogénea, cuando un marine apela a la justicia absoluta, lo que está creyendo es que los marines son principalmente las fuerzas armadas que deben obedecer a su gobierno en defensa de lo que ellos consideran el orden y la paz, entendiendo que los daños colaterales que causen no son tan relevantes como la conservación de esa máxima del orden. Ahora, si un marine apela a la justicia moral como su principio de acción, está entendiendo que los marines son principalmente una fuerza policial cuyo principal objetivo es mantener la seguridad y la salud del pueblo. Me pareció muy interesante analizar a los marines porque nos muestran por qué estas instituciones están claramente separadas en el mundo real y qué es lo que puede ocurrir no solo en el lado de los hechos, sino también en el lado de la doctrina cuando las combinamos en una sola. Dicho sea de paso, también quería decirles que hay esta idea no es del todo novedosa porque hay un cómic que ya tiene más de 40 años que lo analizó, que es el cómic de Juez Dredd, donde vemos también unos policías que también sirven como ejército, que también sirven como doctrina judicial, aunque en ese caso no logré ver la misma posición de doctrinas jurídicas, porque ahí pareciera que apelan mucho más a la justicia absoluta que a la justicia moral. Muchísimas gracias y espero no haberme excedido más tarde.